Bueno, hoy yo voy a trabajar con ustedes, voy a empezar a trabajar con ustedes una serie de conceptos, ¿sí? Que corresponden a lo que van a encontrar con distintos nombres, pero todos ellos son adecuados, ¿no? Uno de los nombres con los que lo van a encontrar es procesos de maduración y desarrollo, teoría general de la conducta es otro, teoría de la enfermedad única, ¿sí? O TEU. Se refiere en realidad a una serie de conceptos y la diferencia reside si ponemos el acento más en lo que tiene que ver con los procesos de maduración y desarrollo, con una teoría general de la conducta, o si ponemos el acento más en cómo esos procesos pueden ir a un camino que tenga que ver con la enfermedad. De ahí teoría de la enfermedad única. Nosotros en la escuela lo trabajamos básicamente desde lo que tiene que ver como procesos de maduración y desarrollo, teoría general de la conducta, porque es lo pertinente para esta formación, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no toquemos en algún momento alguna cuestión que tiene que ver con ese camino que puede llevar a la patología en el momento que lo necesitemos, ¿no? O sea, que está por ahí. Pero, por ejemplo, yo estuve trabajando en Tucumán, en un seminario que se hizo de posgrado para psicólogos y terapeutas y psiquiatras y demás, y ahí nos enfocamos directamente en todo lo que tiene que ver con estos conceptos desde lo que es los procesos de salud-enfermedad, más que nada, ¿sí? Y acá nos centramos más en los procesos que tienen que ver más con la salud, ¿no? Que tienen que ver con los procesos que incluyen, digamos, todos estos conceptos y que yo les voy a... Ustedes hicieron una primera lectura, digamos, de un material de Ana Quiroga, que hace falta leerlo, y yo quería que lo leyeran en principio, y también hace falta leerlo después al final cuando terminemos de dar toda la vueltita esta por los conceptos. Leerlo al principio porque Ana abre y hace un panorama prácticamente de todos los conceptos. Nosotros nos vamos a ir deteniendo precisamente para comprender, ¿sí? Nos vamos a ir deteniendo en algunas de estas cosas y después es bueno volver a esa síntesis. Cuando trabajamos al principio de año, yo les decía que, por un lado, hay que familiarizar el oído, algún vocabulario que se va complejizando y que van apareciendo algunas palabras nuevas, ¿no? Algunas son conocidas y uno tiene que redefinirlas en función de pasar de lo que es el conocimiento, digamos, vulgar al conocimiento científico, y otras son nuevas. En esta parte, por ahí van a aparecer, igual que cuando trabajamos con Freud y Melanie Klein, algunas palabras que son distintas o que son nuevas y que vamos a ir incorporando, ¿sí? Bueno, conmigo estuvieron trabajando y estuvimos trabajando el concepto de vínculo, ¿no? Como ese concepto que mostraba un poco también el pasaje del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? La idea esta que el sujeto precisamente y su conducta tienen que ver con un contexto social e histórico, que cada uno de nosotros es el resultado de toda una historia vincular que se va a expresar en cada momento y en cada aquí y ahora, ¿sí? Y esa historia vincular precisamente es una historia compleja. Y no por eso, porque yo diga que es compleja, es imposible de poder tener acceso a esto, sino que es importante que entendamos que cuando estamos hablando de sujetos situados, de la conducta de esos sujetos, de nosotros como sujetos situados, estamos hablando de precisamente un proceso complejo. Y que cada uno
de nosotros tiene un recorrido, una historia, ¿sí? Esa historia tiene mucho que ver con todo lo que hemos ido transitando, tiene que ver con nuestro momento, con nuestro aquí y ahora, y también, dice Pillon, incluye el proyecto. Esto es muy importante que lo veamos, ¿no? Porque en psicología social nosotros trabajamos con el sujeto situado, con el aquí y ahora, pero esto no significa desconocer que es el resultado de toda una trayectoria vincular, de toda una historia, y que también incluye un proyecto. ¿Mm? Un proyecto que sí, se va ajustando en cada momento, un proyecto que, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Muchos de nuestros proyectos deben ser redefinidos, deben ser ubicados en este contexto social e histórico por el que vamos transitando. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, dentro de la psicología hay algunas psicologías que se centran a lo mejor mucho en la historia y no ven el aquí y ahora y el proyecto, otras que están absolutamente centradas en el aquí y ahora, en el hoy, ¿sí? Sin ver precisamente que el hoy es el resultado de una historia y que también incluye un proyecto. Ese proyecto que tiene que ver con nuestras expectativas, ¿sí? Bien. Vamos a trabajar entonces con estos conceptos que tienen que ver con la teoría general de la conducta para poder entender precisamente esto tan complejo que son las conductas que tenemos como sujetos, cuál es la relación dialéctica que tienen con el contexto, cómo es ese proceso de evolución. Y Piaget-Rivière se pregunta, entre otras cosas, bueno, ¿cuáles son los principios que rigen o que configuran la conducta, las conductas, para que algunas tengan que ver más con la adaptación activa a la realidad y otras tengan que ver más con la adaptación pasiva a la realidad? Piaget, a lo largo de su vida, como ustedes estuvieron leyendo ahí en el escrito de Ana y todo, dice que su tarea es la indagación de la estructura y sentido de las conductas y de su índole social, ¿sí? Esto ya planta de alguna manera, por decirlo así, una forma de concebirla, ¿no? Por un lado, concebirla como un producto que tiene que ver con un anclaje social, y por otro lado, que tiene un sentido, o sea, que toda conducta tiene un sentido. Saber acerca de eso es lo que nos interesa. Toda conducta tiene una direccionalidad, ¿sí? Tiene una estructura determinada. Y no es que nace como la nada, ¿no? O sea, sino que a nosotros nos puede parecer de repente que una determinada conducta vino vaya a saber de dónde, pero esa conducta tiene una historia, tiene un devenir, tiene digamos, un proceso, ¿sí? Por lo cual, en ese aquí ahora, ¿sí? Aparece esta determinada conducta. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver cómo ando con esto. A ver si encuentro lo que quiero. Acá está, acá está, acá está. Bueno, a ver. A ver si me deja. Ahí está. Ay, no, pero no me va muy rápido este muchacho. Ahí está. Bueno, teoría general de la conducta, teoría de la enfermedad única. En principio, entonces, lo primero que vamos a ver es una definición bien amplia de conducta, ¿no? Porque estamos hablando de conducta y tenemos que ver de qué se trata. Esta definición es bastante abarcativa, ¿sí? Ustedes pueden tomarse el trabajo, si quieren, de buscar otras definiciones y van a ver que algunas incluyen una partecita de esta. Esta busca ser lo más abarcativa posible. Cuando hablamos de conducta estamos hablando entonces de un conjunto de operaciones materiales
simbólicas, por las cuales un sujeto en situación tiende a resolver sus contradicciones internas en una relación de permanente modificación recíproca con el contexto. ¿Sí? Cuando estamos hablando de conjunto de operaciones materiales y simbólicas, ¿sí?, nos estamos refiriendo precisamente a todas las operaciones visibles o no, ¿no? O sea, no excluimos ningún acto. Acá estamos hablando tanto de las producciones simbólicas, ¿sí?, los pensamientos, ¿sí?, como las producciones materiales, cada una de las cosas que yo resuelvo en el mundo externo a partir de mi movimiento, ¿sí? Entonces, ningún acto o reacción, ¿sí?, queda fuera. Para los conductistas, por ejemplo, la conducta es todo lo que se observa nada más. O sea, todo lo que se puede observar y medir, ¿sí? Nosotros estamos hablando, por eso, de un concepto de conducta que es más amplio, que va a incluir no solo lo que podemos observar y medir, sino que también va a incluir aquello que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí?, con la fantasía. Todo eso es una producción que hace a la conducta, una producción que surge de un sujeto en situación, ¿sí? Entonces, es lo observable, son las producciones también que tienen que ver con el mundo interno, y en todo lo observable también se está jugando nuestro mundo interno, o sea que hay una unión indisoluble, digamos, ¿no? O sea, nosotros podemos movernos en el espacio, podemos, no sé, estar entrenando, por ejemplo, para una competencia, ¿sí? Lo que se ve externamente tiene que ver con todos los movimientos que nosotros hacemos para esa competencia. Pero esto tiene un correlato también interno, que hace a nuestra motivación, que hace también a cómo vivimos la competencia, que hace a los miedos, las fantasías que nosotros tenemos acerca de eso. Y todas esas son conductas, ¿no? O sea, es un sistema, la conducta en permanente movimiento dialéctico. Nosotros entonces somos el resultado de todo un recorrido, de toda una historia vincular con un proyecto y en constante aprendizaje. Por eso nuestras conductas, ¿sí?, no son siempre las mismas, ¿sí?, no son algo estático, inmóvil, sino que también hay una instancia que tiene que ver con el aprendizaje. Se levantó un viento de la puta mamá. Quiero incluirlo porque me está soplando acá atrás. Bueno, o sea que vamos más allá de aquello que es observable cuando estamos hablando de la conducta. La idea es pensarnos y pensar a la conducta en ese movimiento, y donde también nosotras como sujetos somos un siendo, ¿sí? Un siendo en el sentido de que no está congelado nuestro proceso. Hay una modificación tanto de nuestro mundo interno, de nuestras conductas aprendidas y demás, como del mundo externo en el cual nos movemos. Piensen cuántas modificaciones, por ejemplo, hemos tenido que hacer en este último año de nuestra vida, ¿sí? Entonces, somos un siendo, somos un algo que no está congelado, somos un algo que hay momentos, cuando tratamos de entender la conducta, donde podemos tener una detención, donde podemos tener un momento donde nos gana la adaptación pasiva. Pero precisamente porque somos un siendo, eso es posible de ser revertido, ¿no? O sea, la crisis, la ruptura nos llevan a un proceso de desestructuración. Y en ese proceso de desestructuración también tenemos que ver cómo vamos acomodando
de nuevo nuestro escenario externo e interno. Entonces yo me llevo a la reflexión, digo, bueno, en este último año, ¿cuántas de nuestras conductas, ¿sí?, conjunto de operaciones materiales y simbólicas, hemos revisado, hemos tenido que cambiar, algunas sin darnos cuenta, algunas a lo mejor a partir de la clase empezamos a pensarlas, ¿no?, que tienen que ver. Por eso digo, no solo con lo que hacemos, sino también con lo que pensamos, con cómo nos vemos, con cómo nos vemos nosotros con otros, ¿sí? Bien, entonces, esto que es la conducta, que dijimos precisamente, es algo en permanente movimiento, con un movimiento dialéctico, complejo, que tiene que ver con resolver, como decía ahí la definición, esas tensiones internas, ¿no? Que en realidad son nuestras necesidades. Nosotros siempre hablamos mucho de necesidad-satisfacción. Bueno, las necesidades son múltiples, ¿no? Entonces, nuestras conductas están en relación a poder también resolver de alguna manera esas necesidades. A veces desde la gratificación y otras veces desde la frustración. Porque resolver las necesidades no quiere decir que siempre a uno le salga bien la cosa. Esto es algo también para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ya sea para el desarrollo normal o para el desarrollo que a veces es patológico, ese par gratificación, frustración va a estar siempre presente, ¿sí? Es algo que va a recorrer toda nuestra vida, desde el momento inicial. El problema no es que exista ese par gratificación-frustración de nuestras necesidades, sino cómo, ¿sí?, cómo llego a la gratificación, qué significa la gratificación, cuánto de la gratificación incluye una parte idealizada, cuando aparece la frustración, lo mismo que hago con esto que me frustra, que no me completa, que no me... ¿sí? Entonces, esto es algo general para tener en cuenta, porque siempre por ahí aparece la pregunta. Parece que uno únicamente necesita vínculos positivos, digamos, y que si tiene algún vínculo frustrante, bueno, ya está marcado para toda la vida. No. O si uno tiene una frustración, ya queda estrellado para toda la vida. No. Precisamente Pillon trata de explicar esto con su teoría general de la conducta, ¿sí?, o procesos de maduración y desarrollo. ¿Cuál es el destino de esas necesidades? ¿Cuáles son los modos de satisfacer esas necesidades? ¿Alguien habló? Sí, yo quería preguntarte, Ana, si también Pichón, ahí cuando fundamenta esto que vos estabas compartiendo recién, también lo fundamenta desde la teoría de Melanie Klein. El Porque habla... de Melanie Klein, como ustedes vieron, toma términos. Lo que pasa es que se aparta después de la cosa más instintivista que tiene Melanie Klein. Pero lo que aporta Melanie Klein precisamente es poner el énfasis en las relaciones, ¿sí?, en lo que llama relaciones objetales, que después Pillon llama vínculos, y ahí le cambia la calidad. Pero si ustedes ven en la terminología, hay una redefinición de conceptos de Melanie Klein, ¿sí? Redefine esos conceptos de lo bueno, lo malo, lo escindido, lo integrado, que son de Melanie Klein, pero ya no los liga al instinto como los liga Melanie Klein, ¿sí?, sino que lo liga a la experiencia. De eso vamos a ir hablando, ¿no? O sea, ¿dónde pone el eje, el énfasis Pillon Rivière? Lo pone en la experiencia, o sea, en la trayectoria vincular que transitamos como sujetas y sujetos. Sujetas, sí. Sujetas. Esa trayectoria vincular, digamos, ¿no? Y no ya en lo instintivo, como aparece en la teoría de Melanie Klein y en la de Freud, ¿sí? Bien. Por eso vimos Melanie Klein y vimos Freud, para poder entender también de dónde vienen
estas palabras que son reconceptualizadas, ¿sí? Como es reconceptualizado el concepto de fantasía, que ya no va a tener que ver con los fantasmas inconscientes de Freud o de Melanie Klein, sino que va a tener que ver con las experiencias que tienen los sujetos. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, hay una serie de principios, dice Pichon, que van a regir de alguna manera la configuración de la conducta, tanto normal como la conducta que puede ser patológica. Hoy vamos a empezar a ver algunos de estos principios, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo después que termine este Zoom voy a abrir otro para ver hasta dónde llegamos, pero tampoco quiero atragantarlos, porque me interesa que vayamos caminando despacito y que se vaya entendiendo. Bueno, esos principios que Ana también menciona algo en el escrito que ustedes leyeron, son estos, ¿no? El principio de policausalidad, el principio de continuidad genética y funcional, el principio de pluralidad fenoménica y el de movilidad de las estructuras. Estos son los principios. A todo esto dice Pichon, para poder comprender, le vamos a adicionar, vamos a recurrir a otros conceptos que van a aparecer cuando hablemos de estos principios, que son los conceptos de rol, de vínculo y de portavoz, ¿sí? Sobre los cuales ustedes ya algo conocen, ya lo han visto. Estos no son nuevos, ¿sí? Estos ya... Acá no tengo el pizarrón como yo tengo habitualmente, donde en realidad cuando yo trabajo los principios, acá tengo el PowerPoint que me deja hacer algunas cosas y otras no me deja porque es un PowerPoint. Y no me deja poner todo lo que yo quiero poner. Cuando vemos los principios que dijimos van a configurar, quiere decir que para entender una conducta tengo que tener en cuenta todos estos principios, cualquier conducta. En realidad, yo los voy a trabajar, cada uno de manera separada, pero en realidad todos juegan juntos, ¿sí? Todos juegan el partido de la conducta juntos, ¿sí? Guardan relación entre sí recíproca, ¿sí? Expresan distintas cuestiones como para poder entender esa complejidad de la conducta. Entonces, a mí me gusta armar siempre, que acá eso es lo que no puedo hacer en el PowerPoint, un cuadro donde, que ustedes lo pueden ir armando si tienen una hoja horizontal o cuando vayan estudiando, pongan en horizontal policausalidad, continuidad genética y funcional, pluralidad fenoménica, movilidad de las estructuras, como si fueran columnas. ¿Por qué? Porque en realidad en el juego de estos 4 principios se entiende la conducta y cómo también interactúan entre sí. ¿Sí? Entonces, por una cuestión didáctica, empezamos a hablar de uno. Ana, como ustedes vieron, los relaciona. Ahora vamos a hacer el trabajo, digamos, de cirujano. Vamos a empezar a tomar de a uno. Y vamos a empezar por el de policausalidad. Me quedan 7 minutos de esta reunión. Yo empiezo y después armo la otra con el mismo enlace, ¿sí? Así que apenas termino esta, yo armo la otra con el mismo enlace. Les digo porque en un momento, chácate, se va a cortar. Bien. Aquí tenemos el principio de policausalidad. Cuando estamos hablando de la policausalidad, ¿sí? Nos estamos refiriendo precisamente a empezar a acercarnos un poco a las causas de la conducta. Esto quiere decir
la etiología. Cuando nosotros decimos etiología, nos estamos preguntando por cuáles son las causas de la conducta. Digo cuáles son las causas de la conducta. Primer principio, policausalidad, ¿qué quiere decir? Que no hay una, ¿sí? Sino que hay muchas policausas, ¿sí? Para empezar a acercarnos a esa policausa, ¿no? Empezamos hablando del factor constitucional, ¿sí? Freud ya planteó las series complementarias, acá Pillon le agrega un pasito más, digamos, ¿no? Y cuando plantea Freud la serie complementaria también tenía que ver con tratar de entender un poco qué eran los factores que explicaban la aparición de un síntoma. Bueno, factor constitucional. ¿Por qué está constituido este factor constitucional? Por estas dos palabritas que ustedes ya estuvieron trabajando y que tenían preguntas, del genotipo y el fenotipo. O sea, lo genotípico tiene que ver con todo aquello que se transmite hereditariamente, todo lo que viene por los genes. Lo cual tampoco es fijo, porque ya hoy sabemos que hay una plasticidad también en los genes, que podemos tener determinada predisposición genética a alguna cosa, pero que esto va a depender de la interacción con el medio también, ¿no? O sea, lo genético, que es toda la historia de la herencia de los que estuvieron atrás nuestro y que portamos, ¿sí? Que por lo tanto también tiene la impronta de lo social, ¿sí? Porque nuestros ancestros, ¿sí? Han vivido en otro mundo, otros años atrás, y todo ello es una huella que va quedando precisamente en un genotipo, en los genes, ¿sí? Aquello que se transmite. Estamos acá dentro de la panza de la madre, estamos hablando de los momentos, digamos, iniciales de la vida, ¿no? ¿Se entiende qué es el genotipo? ¿Sí? Bueno. Decimos también la filogénesis. Filogénesis es la historia precisamente genética, ¿sí? Otra palabrita ahí para tener en cuenta. Lo filogenético, ¿sí? Tiene que ver precisamente con esto. Y el fenotípico, ¿sí? El fenotipo, ¿sí? Es todo lo que nosotros adquirimos, ¿sí? En el interior del cuerpo materno, en la vida intrauterina, ¿sí? Y aquellas cosas que nos van llegando a través de un código, que en principio es un código biológico, ¿sí? Cuando estamos adentro de la panza de nuestra madre, ¿sí? Entonces, genotipo, fenotipo, estamos hablando precisamente de esa historia filogenética por la cual, de alguna manera, ya dentro, ¿sí? Dentro del útero materno, va a haber una impronta, dice Pillon, que tiene que ver con la presencia de otros. Cuando estamos hablando de lo genotípico, con la historia de nuestros ancestros. Cuando hablamos de lo fenotípico, con aquello que adquirimos en la vida intrauterina, ¿sí? Y piensen ustedes qué importante acá tener en cuenta toda la impronta de lo que hace a lo social. Porque nosotros nacemos en el interior de un cuerpo, que es el cuerpo de nuestra madre, pero ese cuerpo de nuestra madre está en el interior de un grupo constituido de distintas maneras, grupo familiar, con más, menos, amigos, lo que sea,
con todas las características diversas que puede tener un grupo familiar. No estoy hablando mamá, papá, hijito, estoy hablando de un grupo familiar, ¿no? Que son esas estructuras que van más allá, a veces hasta de lo reglado, yo digo, ¿no? Porque ahí entran amigos, entran, como decimos a veces, los tíos del corazón, las tías del corazón, ¿no? La familia puede ser uniparental, puede ser distintos tipos de modelos familiares. Entonces, esa persona que está gestando tiene un intercambio, que en principio es un intercambio a través de un canal biológico, ¿sí? Y esto interactuando, ¿sí? Permanentemente los fenotípicos con los genotípicos. ¿Sí? Desde el primer momento, digamos, desde el momento de la gestación ya hacen falta 2 para que sea posible que aparezca un tercero, digamos, ¿no? Entonces el proceso de interacción con otro está presente desde ahí. Se está por cortar. Me queda un minuto, en cualquier momento me corta. No quiero... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Bueno. El siguiente factor que tenemos que tener en cuenta es el factor adquirido. ¿Con qué tiene que ver